Estas voces, relámpago y calma. Estas voces modernas y antiguas. Estas voces, filo y caricia. Las voces de la tribu. Voces de aquí, nuestras, universales. Las voces de la tribu. Las voces de la tribu. Poetas de pueblo. Teoría. Si lanzas una jaula con un pájaro adentro de un alto risco, en teoría el pájaro está en el aire. Todo depende de qué tan alto sea el risco, todo depende de qué tan rápido sea el aleteo de las alas del pájaro. Todo en este mundo hecho de tormentas y caídas depende de qué tan brillantes sean los colores de las alas de los pájaros que vemos desprenderse, o del temblor en las manos. También importa si el ave recuerda algo distinto a la jaula. También importa si la jaula decide mantenerse cerrada, porque nada puede ser una jaula sin un pájaro. En teoría deberíamos morir juntos. En teoría tú eres la jaula y yo soy una variedad de pájaro que se niega a aprender a volar. Pero hay que recordar que en teoría todo pájaro es anterior a toda jaula. En teoría nadie debería soltar la jaula con un pájaro adentro de un alto risco si es que aún importa algo en la vida. No sé de quién será la mano que suelta la jaula y al pájaro. En teoría no sé de quién es el temblor en la mano. En teoría, quizás el pecho del ave fue atravesado por una bala pequeña años antes de que alguien pensara siquiera en soñar esta jaula. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Osorio de Ita. Yo soy poeta, traductor y crítico literario y también me desempeño como profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y hoy vengo a compartir con ustedes uno de los dos libros que he tenido la fortuna de publicar. El primero se llama Bonapartes, es del año 2012, publicado por Conaculta. El segundo es este que tengo acá, se llama Las armas de mi padre. Yo quisiera decir que muy nuevo, pues sí, algo nuevo, no tiene un par de años, es del 2022 y publicado por Círculo de Poesía Ediciones, en esta edición. Mi primer poemario, que se titulaba Bonapartes, es un monólogo dramático, ¿no? Ya no lo he traído porque uno de repente también creo que puede dejar de identificarse tanto con ciertos poemas o ciertas estructuras de pensamiento o ciertas formas o ciertos temas. Claro, yo todavía lo leo y hay varias cosas de mí en ese poemario. Uno nunca debería de renegar de aquello que he escrito. Pero prefiero ahora quizás porque es más reciente. El otro poemario, Bonapartes, está hecho a la manera de monólogo dramático. ¿Qué es esto? Que es escoger una máscara de voz, escoger una forma de decir yo que no sea el yo autobiográfico necesariamente, ¿no? O que no tenga tanto que ver conmigo. En ese caso era Napoleón Bonaparte y toda su como épica amorosa con respecto a Josefina, a las distintas conquistas que intentó en varios sentidos y cómo pues casi ninguna llega a buen puerto. Este otro es un libro que me costó, creo yo, más trabajo escribir, porque sí es de lo que me ha pasado, ¿no? En los últimos años, la enfermedad de mi padre, y trabajarla desde lo poético, y quería que estuvieran aquí las dos cosas, ¿no? Un testimonio de lo que había pasado para mí, una suerte de confesión para mí mismo, y por otro lado, también pues que siguieran siendo poemas, ¿no? En esta idea del trabajo. Yo nací en 1986, aquí en la ciudad de Puebla, y 3 días antes de que naciera yo, revienta el reactor número 2 en Pripyat, en Chernobyl, ¿no? Y recuerdo que mi papá me platicaba que había como un miedo generalizado a esta idea de la nube nuclear, ¿no? Que se expandiera, que llegara aquí, qué podía pasar con ello. O sea, que era un temor general y también un temor con el que él creció, porque pues él nace en 1951, entonces le toca toda la Guerra Fría, ¿no? De alguna manera. Y siempre esta idea de que entre rusos y norteamericanos se lanzaran bombas y se acabara el mundo, pues lo tenía con mucho miedo de tener hijos. Decía, ¿para qué voy a traer a alguien a este mundo si todo apunta a que se va a ir a la fregada? Y entonces escribí este poema porque también en ese momento vi unas fotografías de Pripyat y hay unas máscaras antirradiación para niños pequeños. Y me causó mucha conmoción esa imagen y como que en este libro también ahí es una amalgama de imágenes, de miedos, de ideas, de cosas que son mías, de mi papá y también de una generación, creo yo. Dice así: en la ciudad de Pripyat, miles de máscaras cubren el suelo de las casas abandonadas. Levanto una de tamaño infantil,
Pensé que la radiación tendría un olor particular o que la densidad del aire sería distinta, pero solo hay entre mis ojos y el reflejo que me devuelven los cristales empolvados transparencia y un par de continentes de distancia, y tu voz diciéndome que tenían mucho miedo de la nube que avanzaba lentamente por encima del Atlántico, cargada con la radiación nuclear que temiste cuando eras joven. Tú que aprendiste a disimular el miedo por años, hasta el aviso de tu mujer cargada, con un hijo tuyo en un mundo nuclear, y este era solo uno más de los miedos, pero me dijiste después que los miedos son distintos a la esperanza. Poseen un crecimiento exponencial, como los átomos quebrándose no uno tras otro, sino haciendo cadenas, multiplicándose por millones, y entonces el pánico. Así en este mundo inestable uno puede aprender a ser feliz, pero es casi imposible acostumbrarse al miedo. Tú sabías eso con una certeza física. Borro el tiempo en el polvo de los cristales. De aquella imagen que me contaste, soy más viejo en el rostro que miro, que tú cuando supiste que yo vendría al mundo. Guardo una foto tuya de aquel tiempo que está a punto de romperse. Tengo la esperanza de una vida a otra. Quizás la radiación es este amargo pánico en el pecho, pero estoy casi seguro, la esperanza, papá, es solo esto, un reflejo trunco mediado por la transparencia, un cristal viejo donde vemos quienes no fuimos en un sueño, un aire cargado y enrarecido, y el querer recordar lo suficiente hasta ser nuestros los miedos de aquellos a quienes quisimos tanto. Entonces, lo que yo quería aquí también era mostrar que el miedo podía llegar a ser una suerte de herencia, ¿no? El tenerle miedo a algo y que te lo heredan tus padres, tus abuelas, tus abuelos, cómo se va reiterando, que no es necesariamente malo, ¿no? Es una forma también de recordar el tenerle el mismo miedo que le tuvieron a quienes quisimos tanto, otros miedos muy semejantes. Las voces de la tribu. Y hablando de esto como de miedos o de guerras o de conflictos, alguna vez, partiendo de esto de cómo se escribe un poema, pues muchas veces de lo que uno escucha en la infancia, ¿no? Louise Gluck, la premio Nobel, dice que muchas veces todo lo que intentamos escribir o hacer más adelante es intentar recordar elementos cosas que ocurrieron en la infancia, volver a ese terreno de lo todo posible. Y este poema que como que la anécdota surge de cuando yo era muy pequeño. Con mi hermano estábamos platicando con mi mamá, y a mi mamá se le sale en estas comidas como de cualquier día, puede ser un jueves o un martes, que le dice a mi papá algo así como cuando tú te ibas a ir a esa guerra, ¿no? Y nosotros éramos pequeños, nos quedamos diciendo, ¿cuál guerra? ¿Cuál? Y resulta que mi papá sí intentó o iba a hacer eso, ya luego desistió porque éramos muy pequeños, mi hermano y yo, ir a la tormenta del desierto, ¿no? Porque había una pensión fuerte, porque era un amigo suyo se iba a ir, en fin. Y entonces yo pensaba, bueno, ¿y qué tal que si se hubiera ido, no? Es un poema también de Robert Frost, que, bueno, uno lee todo lo que puede de distintos lugares. Y ese poema de Frost se llama The Road Not Taken, o El camino no tomado, y habla sobre estar frente a dos caminos, y cuál es el que toma uno o cuál el que no, y eso hace toda la diferencia, ¿no? Dice Frost. Nunca podremos saber muy bien cuál era el otro, salvo quizás a través de la poesía. Y eso es algo que el poema también nos concede. Hipotetizar sobre otro camino, otra posibilidad, otra ruta. Y es esta, ¿no? Así se llama este poema, Guerras Iguales, y va sobre eso, qué tal que mi papá se hubiera ido, que hubiera sido con todo lo demás. Y dice así, Guerras Iguales. En esta versión vas a la guerra en Kuwait, la tormenta del desierto, 187 días, 15 horas y algunos minutos más masticando arena blanca al otro lado del mundo, un rifle calibre 40 en tus manos que es pesado como pensar que un hijo se está haciendo casi solo al otro lado del mundo, porque siempre hay otro lado del mundo y de la historia, y aquí miras los pozos de petróleo encendidos y escuchas al fondo la marcha de las valquirias con una noche que se asoma entre rojos y piensas en el cabello de una mujer que no es mi madre, que se escapa entre sus dedos como entre los míos, se va el agua en otro rojo, he peleado papá y he ganado, pero la ceja abierta, el rostro siempre sangra mucho y hay algo sobre ese color que no se olvida, incluso si es que se trata de un sueño, incluso si este sueño se está escurriendo entre mis manos, como mis manos de la mano de mi madre, esto ya es demasiado dulce, casi como una sonrisa fingida en la portada de un bestseller que se volverá película, mejor lo que ocurrió, esta otra versión donde nadie se mueve, o esta otra donde mueres lejos y te vuelves testimonio del valor
y sigo peleando hasta que no me quede sangre, y esto nunca lo escribo. Papá, todas las guerras son distintas. Papá, todas las guerras son iguales. Bueno, eso quería yo intentar escribir desde una suerte de testimonio personal, mezclando varias cosas, pensando en lo que podría haber ocurrido, en lo que no ocurrió. También tiene que ver con la otra labor que trabajo, que me gusta, que es la traducción, ¿no? En esta idea de la traducción hay poetas que de repente le toca a uno traducir y se queda mucho de ellos o de ellas, ¿no? De los poetas con nosotros. En este caso, por ejemplo, hay un poeta muy bueno, muy joven que se llama Ocean Vuong, que trabaja la idea de la recuperación mítica o la recuperación mitológica, y tiene un poema sobre Telémaco. Telémaco, que es, bueno, eso también ayuda a dar clases, ¿no? Uno de repente tiene que dar literaturas clásicas quizás, ¿no? O revisar otra vez la Ilíada y la Odisea. En traducción, revisar las traducciones que hizo Rubén Bonifaz Nuño de la Ilíada y la Odisea. Entonces uno va leyendo muchas cosas desde distintos lados, y recuerdo uno a Telémaco, el hijo de Ulises, el que lo espera, el único que puede tensar el arco, ¿no? Y esta idea del hijo esperando al padre, que se vuelve reiterativo, que se vuelve un mito que se repite una y otra vez. Traduje un poema hace mucho tiempo de Ocean Vuong que va sobre eso. Y luego, pues uno también trabaja sistemas paralelos o ideas semejantes en otro código, ¿no? En este caso para mi interés personal, que era construir este libro. Y tengo 2 poemas, si quieren los puedo leer, que tienen que ver con esta idea de la mitología. Uno es Telémaco desiste. Yo pensaba, bueno, de repente Telémaco a lo mejor ya se cansa, ¿no? Ya está harto de esperar y se cansa de esperar que vuelva el padre. Y dice así: Telémaco desiste. Lo pensaste 3 veces durante 2 días enteros, la primera porque aprendiste hace mucho a tener miedo, la segunda por algo muy semejante a la conmiseración, pero más frío, la tercera para cerciorarte y convencerte de que la herida de salida de una bala es mayor que el punzante orificio por donde el plomo introduce consigo una idea que más que masticar rumias desde hace tanto que lo que querías nunca fue justicia, sino venganza. Saliste por esa misma puerta que estoy viendo, entre la segunda y la tercera vez, mientras pesabas tu arma con la mano, y ahí mismo la densidad férrea y cargada de lo que venía. Me dijiste algo. Por la altura desde donde te miraba debía tener 5 años, o pánico, así que me es difícil recordar, pero ahora que el aire arranca las bisagras de donde las dejaste bien puestas, y la puerta con sus cristales manchados por mis manos infantiles se hace trizas sobre el piso de la cocina, reverbera en el aire algo parecido a tu voz y dice, cuídate mucho, o quizás te quiero, o afinando el oído aún más, estoy casi seguro, dices, el retorno es para aquellos que triunfan o los cobardes, y solo entonces dejo de esperar que vuelvas. Y en este mismo código mitológico, ¿no? En esta idea de recuperar algo de lo que ha marcado la cultura occidental probablemente, y también otras culturas. He tenido la fortuna de traducir cosas de culturas lejanas. Tengo una antología que se llama Otros vislumbres, poesía actual de la India, también publicada en 2019 por la misma editorial, Círculo de Poesía. Y aparentemente esta idea de buscar qué es lo que va a ocurrir, que cuando alguien se nos enferma siempre estamos pensando, ¿qué va a ocurrir, no? ¿Qué va a pasar? ¿Quién nos va a dar la solución? ¿Cuándo se va a mejorar? Pues eso existe desde tiempos inmemorables y le llamaban oráculo, ¿no? O sea, era que te lean el futuro, que te digan qué es lo que viene. Y está este poema, que es un oráculo un poco depresivo, ¿no? No es un libro feliz, ¿no? Yo quisiera confesar que felicidad no hay tanta en este libro. Una felicidad, sí, para mí, tenerlo y tener testimonio de ello, pero no tiende a la parte eufórica. Y este es el oráculo. Tiene un epígrafe de Louise Gluck que dice, or perhaps once one begins, there are only endings. O sea, quizás una vez que uno comienza, solamente hay finales. Yo quería saber cómo era el final de todo esto. Oráculo. Apolo lee los oráculos abriendo el cuerpo de un zorzal, tras haber atravesado su trino y su cráneo con una flecha dorada. Adentro mira a quien ha robado su posesión, quién es el dueño de la arrogancia suficiente como para robar a un dios. Así se lee la muerte, adentrándose en el cuerpo de una criatura que nada tiene que ver con el crimen. Cuando se adentra el escalpelo en tu vientre, haciendo a un lado tu hígado y el aire de premonición con el que días antes me decías que algo andaba mal, lo que buscan es la suerte de alguien, un aviso, pero que no son tuyos ni para ti.
Así como el zorzal nada tiene que ver con el ganado, que yace lejos con Hermes niño. Estoy pensando quién se ha robado y por qué ha sido el tiempo, aquello que se ha robado y también cuántas horas juntas te quedan. El mito termina con la invención de la lira y la poesía. Ahí está el perdón. Yo estoy leyendo el oráculo como si fuera para mí, en la sala de espera de un hospital donde solo silencio. Estoy seguro que en otra parte, este es otro mito que se escribe y se olvida. Y bueno, esa es como la parte del olvido, la parte de todo lo opuesto, y pensando también en la función de la poesía en la época contemporánea. ¿Para qué nos sirve la poesía? Pues para encontrarnos con los otros, ¿no? Para dialogar con gente lejana. Este es un tema sumamente personal, pero he tenido la fortuna de repente leer este libro en otros lugares muy, muy lejanos, ¿no? De México, o incluso muy lejanos de donde estoy justo ahora en mi vida, ¿no? O sea, con gente mucho más joven que yo, o mucho más grande que yo, ¿no? Gente que justo ahora está en el sistema penitenciario, por ejemplo, y les he leído y les ha gustado, o gente de 15, 16 años que dicen, yo me identifico con ese poema, me gusta, porque es un poema que habla de la pérdida, ¿no? Y entonces en esta función, o idea de la función de la poesía es para conectar con la gente, con otra persona. Y de repente, si uno más bien consigue notar que un poema mueve, descoloca, atraviesa a otra persona, uno se puede llegar a sentir muy feliz con ello, ¿no? Este poema se llama Palinodia y cuenta un poco qué es la palinodia. La palinodia la inventa un poeta griego que se llamaba Estesícoros, ¿no? Estesícoros hacía teatro griego antiguo, que estaba en verso, y escribe una obra en contra de Helena de Troya. Helena de Troya era una figura sumamente querida por el pueblo ateniense. Y en ese momento en que le escribe, cuenta el mito o la historia o el rumor, que pierde la vista, ¿no? Se queda ciego Estesícoros por haber escrito algo en contra de Helena. Entonces, tiene que escribir como una carta para retractarse de lo que ha dicho, ¿no? Y él no escribe una carta, escribe una palinodia, que es decir no constantemente sobre algo, ¿no? Es una forma poética para decirle no a algo. Y escribe esto y supuestamente recupera la vista y vuelve a su antigua gloria. Él es uno de los 9 líricos antiguos. La palinodia de él dice: no es la historia cierta, no, nunca fuiste en aquellos barcos, no, nunca llegaste a vislumbrar las torres de Troya. Entonces nada más dice eso, ni siquiera estuvo ahí Helena, y cuando a uno le pasa algo malo, o cree que va a perder a alguien, o algo terrible que nos pasa en la vida, de las formas, nos lo dice el psicoanálisis, nos lo dice la medicina, nos lo dice la psicología, nos lo dicen muchos campos, hasta la tanatología, de las primeras fases es la negación, ¿no? Decir, no ha ocurrido. Y por eso abro este libro con este poema, porque pues, es siempre decir, no ha ocurrido. Y dice así: Palinodia. No estoy entrando a tu cuarto, ni removiendo con los ojos sombras que se gastaron con los años y se fueron, quedando retazos sobre las cosas que no dejaste. No miro detenidamente la fotografía, solo no la toco con mi mano, que no dejaste aquí lejos. No abro y cierro compulsivamente los cajones. La madera no estará henchida, ni las agarraderas de latón en brillo, así como tampoco espero que dentro un mapa, una brújula, un código secreto, que no me dice que en una costa de un país que no está más allá del sueño, que nunca vimos juntos, no se yergue un faro, cuyo foco roto no alumbra la ruta, por donde el barco que no me hunde millas antes de no llegar a costa alguna y no nos encontramos de nuevo para negarnos. No estoy ahí, no. Tú no te has ido. Las voces de la tribu. En cuanto a mi labor, bueno, mi participación de talleres de poesía ha sido amplia, ¿no? Yo he tenido taller poético con gente como Álvaro Solís, Ali Calderón, hace ya bastantes años. Luego con el maestro Eduardo Langagne también llegué a tomar taller. Y creo que es una experiencia increíble, ¿no? Porque nos abre las puertas de otras lecturas, el comentar estas lecturas, porque un poema nos conmociona. Es un aprendizaje que pareciera que no, pero va muy de la mano con lo que también aprendemos en las aulas de la universidad, ¿no? En un lado lo aprendemos quizás con un lenguaje más técnico o más científico, una perspectiva, digamos, investigativa, científica, pero del otro lado también aprendes esta sensibilidad, aprendes a tener valor de mostrar lo que has escrito, ¿no? Y que en una de esas te lo destruyan un poco. También tomé un gran taller durante bastante tiempo con el maestro Mario Bojorges, ¿no?
en la Casa del Caballero Águila, allá en Cholula, ya hace también muchos años. Y de todos ellos les aprendí muchas cosas, ¿no? A encontrar tu propia voz, creo que eso era bien importante, o sea, no eran talleres que enfatizaran una sola línea, una sola veta estética, sino que te abrían las posibilidades a distintas vertientes, a distintas ideas, y creo que eso siempre fue muy enriquecedor, ¿no? Porque aprendió uno a leer de distintas culturas, de distintas tradiciones, de distintos momentos estéticos, de épocas muy, muy diferentes. Eso era formidable. Yo extraño a veces mucho esa época de tener 20 años e ir a taller de poesía. Iba uno con angustia, con preocupación, pero eran angustias y preocupaciones muy lindas, ¿no? Yo lo recuerdo con mucho cariño. Y luego, uno dar taller también es muy enriquecedor, creo. Uno reflexiona mucho y piensa mucho sobre lo que uno está haciendo, escuchando a otras personas, se contagia de cierta juventud lírica también muchas veces, ¿no? Escuchas cómo está escribiendo alguien sus primeros versos y te puedes hallar ahí de repente también. Justo ahora estoy dando otro taller en el complejo penitenciario para adultos mayores, y que es una experiencia completamente diferente, ¿no? Dar taller en un espacio carcelario a gente mayor de 60, 65 años que tienen otras anécdotas, otras historias de vida, otras experiencias difíciles de contar, pero que a lo mejor encuentran su cauce en el poema, ¿no? Entonces estamos haciendo eso y es una experiencia magnífica, ¿no? A mí me gusta mucho estar en eso, poder ahí tener un diálogo sobre la poesía. También he descubierto que son grandes lectores, ¿no? O sea, es gente que lee mucho y que sabe muchos poemas de memoria, eso se me hace formidable. Talleres que he dado aquí en la UAP o en distintos espacios del sector público, del sector privado, creo que lo que siempre me da mucho gusto, ¿no? Es que hay ocasiones en que conozco a alguien en ese taller y que está empezando a escribir sus primeros versos y pasan algunos años, a veces ni siquiera tantos, y me vuelvo a encontrar a la misma persona y me dice que ya logró publicar el libro, ¿no? Que ahora está así, esos que trabajamos se volvieron ahora un libro. Apenas presentamos Aquí es Betania de Eison Morales Raimundo, ¿no? Que obtuvo un premio de poesía joven y consiguió publicar su libro. Y me decía, ¿te acuerdas, no? Esos eran unos poemas que en algún momento sí trabajamos en un taller aquí en la UAP. Formidable, claro que sí. O sea, volviendo a leer el libro, están transformados, que también eso es mucho lo del taller, ¿no? No estar tan seguras o seguros de que lo que hemos escrito ya pasará directamente a la imprenta, sino trabajarlos, ¿no? Como en un taller de orfebrería o en un taller de ebanistería, lo mismo, ¿no? Intentar perfeccionar quienes queremos ser en la página. Y estos poemas han sido trabajados y se volvieron un libro, entonces se me hace verdaderamente formidable. También Citlali Santos, que acaba de presentar Temporal de Azucenas. Es un libro que también en algún punto en pandemia, si no mal recuerdo, trabajábamos en un taller a través del IMAC esos poemas y pues me da muchísimo gusto que también ya sean un libro publicado, ¿no? Eso creo que son de las pequeñas alegrías que uno puede tener al dar taller. Y pues claro, ver otras perspectivas, otras ideas y el crecimiento general tanto de los tallereados como el tallerista, ¿no? Yo creo que ahí todo mundo se nutre de las experiencias ajenas y de las ideas estéticas posibles. Eso sería como mi experiencia con respecto al taller de poesía. Las voces de la tribu. Pues bueno, este poema tiene que ver con ese momento en que uno pregunta qué haces, ¿no? En el hospital para devolver la calma a un enfermo quizás. Se llama Recursos mínimos para amainar el dolor. ¿Qué puede uno hacer, ¿no? Para que todo sea un poco más leve. Y dice así: recursos mínimos para amainar el dolor. Mantener la presión alrededor del trapo de algodón hasta hacer que el agua se vaya a otra parte, para hacer que la fiebre se vaya a otra parte también, lejos del cuerpo. Por leyes naturales el calor siempre se precipita hacia el frío. En esta sala de hospital en noche se ha juntado todo el frío de los últimos 3 meses, en una espera que se prolonga y crece como el número que toca el mercurio del termómetro. Shakespeare, con la voz al borde de la muerte de Mercutio, repite en tu cabeza: a plague on both thy houses. Tiritas por la fiebre y el metal de la cama y el mundo se mueven contigo. Si murieras esta noche, ese mismo mundo se iría a otra parte, lejos. La temperatura en mis manos se va hacia el agua fría que corre por el algodón,
que corre por tu frente en temblor. Quiero pensar que algo de ese calor se va a quedar contigo aunque te vayas a otra parte, lejos. El calor siempre va hacia el frío. Me detengo, la noche, estoy poniendo el calor en tu cuerpo. Dejo caer mis manos, pienso por un segundo inmenso y vacío y árido como esta playa de Verona, en ocuparlas para apretar con la fuerza que me quede el aire para que se quede en tu cuerpo. Aire caliente que se lanza sobre el frío del mundo y se va. Lejos, nunca sabremos cuántos somos culpables de cualquier cosa, mucho menos cómo hacer algo por ella. Después pienso en aire, true, I talk of dreams. Estoy en el agua, en el calor, en el cuerpo. Después estoy lejos. En ese poema también confluyen otra vez esta idea de varias lenguas, ¿no? De cosas de Shakespeare, de la enfermedad, de cosas también vivenciales, anécdotas. Mi padre de repente teniendo una fiebre porque estaba enfermo, empezaba a hablar en otra, o sea, hablaba en inglés, ¿no? Oye, ¿pero por qué? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? No era una lengua que ocupara comúnmente y era este inglés como de Shakespeare. Entonces eso me sacaba de onda, me descolocaba y lo quise volver poema. Y otra cosa, uno va viviendo también al tiempo que va uno escribiendo. Y quizás en esto pues uno encuentra datos extraños, cosas raras. Y yo me enteré, por ejemplo, que en Japón, en las cárceles, aquellas personas sentenciadas a la pena capital no les dan, no sé si sea cierto o no, era una de estas noticias extrañas que aparecen en internet, no les dan una fecha concreta de cuándo va a cumplirse esta pena capital. Entonces tú puedes estar ahí 10 años o 10 días, no sabes cuándo te va a tocar, cuándo va a caer la guadaña sobre tu cabeza. Y escribí este poema vinculando todo, ¿no? Mi mente estaba hecha un poco trizas durante esa época, entonces era intentar reconectarlo todo, pero mostrar esta estética del fragmento. Y dice así, se llama Kenji, el poema. Repetidamente insiste en entrar una polilla, yo miro del otro lado del cristal mientras me entretengo, encendiendo y apagando la luz de una lámpara de escritorio, un regalo tuyo, papá. Lo hago porque sé que su deseo pende de la luz como de un hilo invisible, así como la vida de un prisionero japonés condenado a muerte en la celda 427 de la cárcel de Nara. En Japón se tiene la humana costumbre de nunca establecer el día en que el prisionero condenado a muerte será ejecutado, una oscilación entre noches y días sin saber cuándo, la última luz o el último movimiento de la mano, aquella que aún en otra parte juega a desesperarse, se canse y la luz no vuelva ya a encenderse. Aquí la luz es también un arma. Miro a la polilla y su intento por dejar incrustada en el cristal la manera de sus alas, como un pardo testimonio de su breve vida de 27 noches. Pienso en aquel hombre, su nombre es Kenji, que quiere decir el segundo hijo, el fuerte. Kenji es fuerte porque está cierto de que la mañana está cerca. La polilla es fuerte porque se ha golpeado durante 1 hora contra el cristal, que en el tiempo de los hombres equivale a 40 días. Yo soy el primer hijo de mi padre, estoy cansado, lleno de incertidumbre. Aquí la noche es también un arma. No podría asegurar que este sea el primer o el último día, así como tampoco sé de cierto si se volverá a encender la luz del mundo. Hay poemas que yo he escrito, hablando de mi experiencia personal, hay poemas que he escrito donde ya estaba casi todo el poema armado en mi cabeza antes de empezarlo a escribir, ¿no? Es decir, ya sé cómo va a empezar, qué temas va a tocar, hacia dónde se va a dirigir, cómo va a concluir. O sea, ya está como prehecho, ¿no? Lo medito un rato y luego lo pongo por escrito, pero sale. Hay algunos otros que nacen quizás con un ritmo, en la idea de Paul Valéry, ¿no? Hay un ritmo que traigo en la cabeza, puede ser un ritmo de imágenes, puede ser un ritmo sonoro, y luego empezar a encontrar palabras que se ajusten a ese ritmo. Hay algunos otros que nada más tengo el primer verso, ¿no? Y a partir de ese primer verso a ver a dónde la intuición llega y a dónde deslumbra la conexión de las palabras mismas a veces. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, pues es un llamamiento de las palabras unas con otras. Hay algunos otros donde uno ya sabe a dónde quiere llegar, ¿no? Como que el final ya sabes el objetivo y entonces es construir la parte anterior para llegar a esos versos finales. Entonces ha cambiado mucho, depende. Hay poemarios más armados, digamos, como con una unidad general temática, como era Bonapartes, donde sí yo tenía más idea y diagrama y estructura de qué es lo que quería tratar, qué partes, qué no. Este otro fue más libre en ese sentido, como yo creo que el dolor puede ser libre. Y primero era tener todos los poemas y al último intentar estructurarlos, ponerlos porque está por secciones, tiene un armado posterior.
y entonces depende también mucho de la naturaleza del tema, del poemario que estemos escribiendo. Sobre la otra parte, ¿cómo saber cuándo se acaba? Yo creo que, bueno, uno revisándolo muchas veces, ¿no? A veces también tengo la fortuna de estar cerca de mucha gente que son excelentes poetas, ¿no? Y en ese caso, pues mostrar, decirle, oye, ¿cómo ves? ¿No sientes que se acaba antes el poema? Y te dicen, sí, creo que sí, o no, creo que está bien ahí, o quita esto. O sea, seguimos tallereándonos, ¿no? Eso se me hace muy bonito. Con esas recomendaciones a veces procede uno dónde terminar el poema. En otras ocasiones uno ya, si ya tienes ese verso final, ya sabes que ahí va a concluir. Si bien después en la revisión de tus propios poemas, uno dice, no, creo que no acababa ahí, ¿no? Creo que acababa más atrás, más adelante, en fin. Me gusta una idea de un filósofo y teórico de la literatura que se llama Giorgio Agamben. Tiene todo un ensayo y todo un libro que se llama El final del poema, The End of the Poem, el cual también traduje y está en Círculo de Poesía, la página de literatura electrónica, ¿no? Ahí pueden, es una revista de poesía electrónica que pueden consultar de libre acceso. Ahí está ese ensayo que se llama El final del poema. Y él dice, es que ¿cuál es el verso final o cómo cierras un poema donde no puede haber nada más adelante de ese verso que un silencio que cimbre la sala? Y se me hace una idea interesante, ¿no? ¿Cómo saber dónde acabar un poema? Bueno, esto es como consejo que doy a gente que me ha preguntado ¿dónde termino mi poema en casos de talleres o de clínicas de escritura? Bueno, pues yo creo que eso, donde sientas que después ya no puedes decir nada, que el verso que pusieras después entorpecería todo lo anterior, ¿no? Creo que eso es dónde termina un poema. ¿Dónde termina un poemario? Eso también es bien difícil. Son preguntas que se hace uno todo el tiempo. ¿Con qué poema empiezo? ¿Con qué poema lo termino? ¿No? ¿Cómo cierras un libro? Pues a veces también es como algo más pragmático de orden editorial. Dicen, ya es para pasado mañana que tienes que entregar las pruebas del libro. Entonces es rápido, ¿no? Ya yo creo que aquí cierra. Pero también es esta intuición que después de ese poema ya no se puede escribir más sobre este determinado tema. Bueno, yo no puedo, sí otra gente, ¿no? Alguien más podría hacerlo, pero uno ya no puede escribir más o ha agotado esta parcela de ese tema por el momento. Sobre dejarlo reposar, creo que también es una buena estrategia de composición. Escribir algo, dejarlo un rato, volver a ello. Tampoco que pase demasiado tiempo porque uno cambia mucho, ¿no? Entonces, si pasan muchos meses o años y has dejado algo atrás, lo vuelves a leer y ya no te sientes casi nada identificado y empieza uno, eso sí sirve para volver a escribir, ¿no? Lees algo que uno mismo ha escrito y dices, no, creo que ya no soy ese que está ahí y quiero escribir algo diferente, y sirve como un aliciente para escribir algo nuevo, ¿no? Pero si uno intenta dejar algo y mucho tiempo dejarlo ahí, irlo corrigiendo, se puede volver una labor inacabable, ¿no? También, o sea, que nunca estemos 100% satisfechos. Alguno de mis maestros decía, no, mira, todo poema, no te preocupes, todo poema es perfeccionable siempre. O sea, y si es cierto, si uno vuelve a leer, dices, yo le hubiera quitado tal palabra, yo le hubiera añadido otra, creo que lo hubiera hecho más grueso el libro, o no, mucho más delgado, 3 poemas son los que están ahí. Entonces, pues eso, ¿no? Es lo que uno acaba mandando al mundo y esperando encontrar la coincidencia con la gente. Las voces de la tribu. Y otro que tiene que ver también con anécdotas de familia, ¿no? Mi papá me contaba que cuando él era pequeño, un primo suyo, un amigo, no recuerdo muy bien, le regaló un montón de palomas mensajeras en una casa que tenían y él las tenía, bueno, cuidaba de ellas en la parte más alta de una casa donde vivía con sus hermanas, hermanos, su papá y su mamá. Y entonces él se dedicó un rato a criar estas palomas mensajeras y me explicaba cómo entrenas a una paloma para que se vuelva una paloma mensajera. Y es alejándote un poco de la casa, llevando a la paloma en tus manos, la alejas, la sueltas y vuelve al palomar. Otra vez te alejas un poquito más, unas 3, 4 calles, la sueltas y vuelve al palomar. Y así sucesivamente, ¿no? Y de eso, yo decía, bueno, yo podría mandarle un mensaje a mi papá, porque uno cuando algo malo pasa también piensa constantemente qué podríamos haber hecho distinto, qué se podría haber hecho de manera diferente. Y salió este poema que se llama Mensaje. Dice así. Papá, solías criar palomas cuando niño, unas 100 alas en lo alto de una casa rentada, palomas mensajeras. Para que una paloma lleve consigo un mensaje, debes llevarla en tus manos, con suficiente fuerza para que no escape, con suficiente libertad para que no muera, avanzar unos cientos de metros y soltarla.
volverá al palomar, después avanzar solo un poco más, soltarla, volverá al palomar, después cambiar de ciudad, otra casa rentada, soltarla, volverá al palomar, viajar a otro país, un cuarto de hotel donde estoy solo, soltarla, volverá al palomar, andar muchos años, olvidar el nombre de las ciudades viejas, de los dueños de las casas que rentamos, colocar en el mensaje en la pata de la paloma un recuerdo con el nombre de quien fuimos, soltarla, volverá al palomar o atraparla fuertemente, quizás con solo un poco más de la fuerza necesaria y aguantar sin soltarla ya nunca y cargar con una paloma muerta en los brazos que no vuelve y que no lleva ya consigo el mensaje que no pude enviar, papá, para alertarte de cambiar el rumbo, o quizás en ese papel blanco ahora amarillo te digo que ya estoy demasiado lejos de quien fuiste. Las voces de la tribu. Si es como para disfrute nada más, dependería mucho de la persona específica y qué tipo de poesía, ¿no? Si en un tono amoroso, a lo mejor leer a Jaime Sabines te funciona. Si es en un tono más intelectual, meditativo, histórico, pues Octavio Paz y su Piedra de Sol es fundamental. Claro, cuando hacemos estos programas de estudio, por ejemplo, en mi labor como docente, también uno está pensando todo el tiempo eso. ¿Qué es lo que tengo que meter y qué es lo que tengo y qué es lo que de repente dejo fuera, ¿no? Y que siempre es muy trágico decir no, pero es fundacional, ¿no? Eso si es sobre el disfrute, dependería mucho de los intereses personales. A mí, por ejemplo, un poeta que me gusta mucho, tanto en lo que ha escrito poéticamente, como en una reflexión sobre cómo escribir poemas, que se me hace muy, muy interesante, es Ezra Pound, ¿no? Él tiene este libro que se llama El ABC de la lectura, creo que lo tradujeron, en inglés es The ABC of Reading, el ABC de la lectura, el ABC de la escritura, creo que lo tradujeron al español, y es como una guía sumamente interesante de cómo escribir un poema, no acartonado, no metodológico, sino más abierto, pero dar rienda suelta a esta libertad creativa, claro, con ciertas reglas específicas. ¿Quién más pienso que podría ser fundamental? Rilke, siempre me gustó mucho Rainer Maria Rilke, las elegías de Duino son formidables. Paul Valéry, este poeta francés que mencionaba hace un momento, es un poeta con El cementerio marino que te enseña mucho sobre la sonoridad. En la tradición mexicana es muy grande Octavio Paz, yo creo, ¿no? Es innegable su importancia. Pero también, por ejemplo, Rosario Castellanos se me hace una figura sumamente interesante a partir del imaginario que compone. José Carlos Becerra me fascina, ¿no? Es un poeta también con una imaginación sumamente loca. El pequeño César es un poema formidable. Jaime Sabines, por conectar a través de la voz del pueblo, se me hace un poeta sensacional y formidable, sobre todo también para ir aprendiendo, ¿no?, a otros modos de escritura. Rubén Bonifaz Nuño, para estar triste, Rubén Bonifaz Nuño es un poeta fantástico, ¿no? Es un poeta altamente recomendable y también un fantástico traductor de la poesía grecolatina. Y luego también quizás no forzosamente, o sea, uno lee poesía y aprende, pero también leer otras cosas, ¿no? Yo le aprendí mucho de sensación, de emoción, leyendo a Rulfo, que luego va hacia la poesía, pero no forzosamente tiene que ser poesía. Hace no mucho terminé una novela que se me hizo altamente lírica y de la cual podría uno aprender muchísimo para poesía sin ser poesía, que se llama La insondable memoria de los hombres. Tiene un nombre así como, sí, creo que es la insondable memoria de los hombres. El autor se llama Mohamed Mbougar Sarr, un chico senegalés, ¿no? Digo chico porque es más joven que yo. Y con esa novela se ha ganado el premio Goncourt de novela, una novela formidable, ¿no? Entonces puede ser de eso, puede ser leer de divulgación científica. Uno busca en distintos lados, ¿no? Pero también creo eso. Si uno quiere escribir poesía, hay que estar en este interés múltiple, variado y cambiante, ¿no? Leer de muchas cosas, biografía, historia, tratados de ciencia, revistas de divulgación. El maestro José Emilio Pacheco alguna vez nos contaba que él disfrutaba mucho ver, para sentir como la temperatura del momento ideológico y social, veía el programa Ventaneando, ¿no? Oiga, maestra, sí, no, pues lo veía porque veía eso, pero al mismo tiempo podía estar leyendo un poeta provenzal, ¿no? Y al mismo tiempo podía estar escribiendo una columna sobre el aniversario luctuoso de Juan Gelman. Entonces, era esta confluencia que está muy bien retratada en un
un libro, bueno, son 3 volúmenes que también recomendaría mucho. No son poesía, pero es aproximarse a la psique de José Emilio Pacheco, un poeta al que admiro mucho y al que quise mucho, que se llaman El Inventario, ¿no? Era esta columna semanal que él tenía en el periódico y que trata diversos temas. Y uno se acerca ahí y se aproxima a ese mundo convulso, transdisciplinario, altamente heterogéneo. Yo creo que eso podría ser, ¿no? O sea, lo que recomendaría, quizás eso, no dejar de leer nunca, ¿no? O intentar leer lo más posible. Creo que como toda herramienta depende cómo se enfoque su uso, ¿no? O sea, sí, es enteramente cierto, es más sencillo aproximarse a este corpus inmenso de conocimiento, ¿no? Estamos aquí en la Biblioteca La Fragua, una biblioteca hermosa, increíble, pero para poder consultar alguno de los volúmenes que están acá, pues tendría uno que estar aquí, ¿no? Estar presencialmente, venir a consultar el volumen, y eso implica tiempo, desplazamiento. Si es una persona que está justamente ahora viviendo en Myanmar, pues es muy difícil que venga y consulte un volumen. Se podrá, claro, pero toma tiempo, esfuerzo, y es lo que no, bueno, creo que yo tuve la experiencia de ambas, ¿no? Todavía me han tocado bibliotecas de consulta físicas y archivos digitales contemporáneos. Entonces, sí, el acceso a la información es más fácil en esta idea de no forzar un desplazamiento, involucra menos recursos económicos, porque moverse también sería caro. Por otro lado, al ser tan amplia la oferta, que es lo que tienen estos nuevos medios digitales, a veces uno puede sentirse sumamente perdido. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué leo? ¿Qué es bueno? ¿Qué no es bueno? Bien que mal, la labor editorial antigua o anterior de tener un libro físico, pues daba de cierta confianza a la lectora o el lector de que eso había sido pasado por un proceso editorial, por un consejo editorial. Hoy en día, si yo publico algo en un muro de una red social, ¿no? O lo cuelgo de una red social, pues es solamente lo que yo decida, ¿no? No pasa por ningún filtro editorial más que el de mi propia persona. Eso no quiero decir de manera alguna que sea mejor, ¿no? El libro, la calidad de lo del libro que del otro. Pero sí, para la experiencia lectora es más complejo saber discriminar qué sí es bueno, qué no es bueno, qué vale la pena leer. Y quizás ante esta, que es algo que decía hace muchos años ya Marshall McLuhan en la teoría de la comunicación, que ante la superabundancia de información, el sujeto que lo recibe puede sentir un grado como de ansiedad y de pasmo, ¿no? Es decir, entre tantas cosas, yo no sé por dónde empezar. En labores de investigación, por ejemplo, yo lo veo con mis alumnas y alumnos de la licenciatura, que les cuesta mucho trabajo saber por dónde empezar un trabajo de tesis, porque tienen demasiada información disponible. Entonces, lo mismo ocurre, yo quiero empezar a ser poeta, ¿dónde empiezo a leer? ¿Qué leo? ¿Esto es bueno o es malo? ¿Sigo tal página o la otra? Esa es como la parte, diría Humberto Eco, de los apocalípticos, ¿no? O sea, lo malo de los sistemas de información. Del otro lado, los integrados, podemos aproximarnos a cosas que nunca antes nos habíamos acercado. Podemos establecer vínculos de comunicación o de traducción con gente que está al otro lado del mundo y pedirles un dossier de poesía polaca, que es como el que actualmente, por ejemplo, se está publicando uno en Círculo de Poesía, o de la India, o de Suecia, o de Nueva Zelanda, y establecer estas redes de comunicación, hacer circular los materiales, es algo que las nuevas tecnologías nos ha permitido. El libro electrónico, yo todavía soy más me gusta el libro como objeto, ¿no? Y estoy lleno de libros en la casa porque pues me gusta, ¿no? Son aficiones que uno tiene, y uno prefiere el libro, prefiero verlo, hojearlo, tocarlo, pero también reconozco que el libro electrónico es mucho más portable, más fácil de diseminar, más fácil de vender si es que quieres publicar un poemario y venderlo en otro lado, es mucho más sencillo a través de plataformas digitales, ¿no? Entonces, tienen sus pros y sus contras, yo creo que así es. La cosa, si podemos, ahora también, si en dado caso podemos mantener ambos caminos abiertos y tener tanto un libro físico como un libro digital, pues creo que está bien, porque de alguna manera habrá gente que se le haga más fácil leerlo en un dispositivo electrónico, que lo cargamos todo el día con nosotras, con nosotros, o alguien que diga, no, yo prefiero el libro, ¿no? Y si, eso sí, la poesía no se detendrá, ¿no? Siempre evolucionará, yo creo, para encontrarse a la par de estos dispositivos o de estas nuevas tecnologías. Las voces de la tribu. Y
quizás para cerrar, un poema que está dividido en partes al inicio del libro, que tiene que ver con un sueño, ¿no?, que tuve cuando mi papá estaba en el hospital y yo soñaba que se le había caído un diente y mi preocupación terrible en ese sueño era encontrar ese diente, ¿no? ¿Dónde estaba el diente? Porque yo sentía que él necesitaba morder algo. Se llama Un arma rota y dice así: y se rompió un pedazo de tu diente al recorrer el carro de acero negro de la Colt 45 la justa distancia para cargar otra bala en la recámara que ya no sería utilizada nunca, como nunca se volverá a decir en este mundo que dejaste la palabra suicidio, porque arde. Como una pieza de un museo que nadie visita nunca, vamos a poner los 1130 gramos del arma entre tus cosas, unos sueños que te quedaban grandes en los últimos días, una sonrisa vieja y gastada, tu cinturón de cuero aún apretado, la habremos cargado entre todos como días antes tu cuerpo, en un ataúd que olía a todos los bosques del sur juntos. Sabremos después que pesaban lo mismo, que todo pesaba lo mismo. ¿Recuerdas ese viaje? Querías que supiéramos que eras alguien con quien no se jugaba, que esta vida era en serio y oscura y brillante, como acero negro pavonado hasta el último lustre, como los días que llegaron a asaltarte, a poner con tu mano en tu boca el arma y esa bala, a escudriñar los secretos que cimentaban la bóveda de tu paladar, como el de aquella iglesia, a la mitad de un pueblo donde dijiste que querías que te enterraran porque despertar dentro de un horno crematorio y arder antes de tiempo habría sido demasiado castigo, no sé. Solo quería decirte que pienso que hay que seguir buscando por cualquier camino que no sea el sur, el pedazo del canino izquierdo que le hace falta a tu cuerpo, por si allá la vida, más allá del ardor, es dura como acá, y por si tienes que usar los dientes y decirte cuánto quiero aún decirte que aún te pienso porque me haces falta. Pues yo estoy en redes sociales con mi mismo nombre, ¿no? Gustavo Osorio de Ita. Para leerme, pues está este libro que se puede conseguir a través de la editorial, que es Círculo de Poesía Libros. Hay una página en línea donde se puede pedir el libro físico. Está en la calle Xicoténcat, en Coyoacán, la librería de Círculo de Poesía Ediciones. Ahí está y hay muchos otros libros. Es de las pocas librerías en el país especializadas en poesía, ¿no? Y también, bueno, en línea, si ponen mi nombre, aparecen ahí algunos poemas en distintas plataformas, revistas y demás. Y bueno, muchas gracias. Mi nombre es Gustavo Osorio de Ita, soy poeta, traductor y crítico literario y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias.